el caldito y aproveche con ropa si hay fresquito, ¿no? Bueno, buenas noches, chicos. Vamos a ver el tema de cicatrización de heridas el día de hoy. En relación a los videos de líquidos y electrolitos, ya están en la plataforma. Vayan viéndolos, chicos. El examen se complica si no aprenden a hacer rápido los ejercicios y los entienden de verdad, de forma memorística, intentar hacer. No van a poder, por si acaso. Vayan viendo los videos 1, 2 veces, 10 veces hasta que entiendan. Gran parte de los temas son, por ejemplo, cicatrizaciones, memorístico. Es decir, puedes aprenderlo de memoria, pero líquidos electrolíticos es entender. Bueno, vamos a empezar el día de hoy lo que es la cicatrización de las heridas. La cicatriz es una masa de tejido conjuntivo, esencialmente fibroso, revestido por la epidermis neoformada, que ocupa una antigua solución de continuidad producida por un trauma. Eso es lo que es una cicatriz. Eso es lo que es una cicatrización desde el punto de vista concepto. El origen de las cicatrices son las heridas. Una herida es una lesión traumática de la piel con una solución de continuidad de la misma. Las heridas pueden ser punzantes, pueden ser cortantes, pueden ser contusas o pueden ser erosivas. Es decir, depende del mecanismo desencadenante. Una vez que aparece la herida, se inicia las fases de la cicatrización. Las fases de la cicatrización dependen de qué tipo de cicatrización se trata. Puede haber cicatrización primaria o de primera intención. Estas heridas se sellan de inmediato, es decir, se cierran de inmediato mediante una sutura. Esta cicatrización de primera intención tiene fases. Estas fases de cicatrización tienen una etapa o fase inflamatoria, una etapa o fase proliferativa y una etapa o fase de remodelación y maduración. La fase inflamatoria es la primera y dura de 1 a 5 días. Se evidencia en esta gran cantidad de migración de neutrófilos para contener los contaminantes y las bacterias. Se inicia la regeneración de células especializadas y además aparece el exudado de sangre, fibrina o algún grado de necrosis. En la fase de proliferación,
que dura del 5.º día a las 3 semanas, empieza lo que es la angiogénesis, es decir, la aparición de nuevos vasos. Hay migración de los fibroblastos para dar resistencia a la herida y comienza la formación de tejido de degranulación. La fase finalmente proliferativa, la fase proliferativa, que también es la fase de fibroblástica, también va a presentar regeneración epitelial, tejido de granulación, la neovascularización y recién a la segunda a tercera semana aparece la fase de maduración o fase de cicatrización. Esta fase hay una contracción de la herida consistente con el movimiento centrípeto de la piel. Esta regeneración de la piel completa con desaparición de células inflamatorias y aparición de la vascularización normal. Todo esto son las fases de curación por primera intención. No todas las heridas se curan por primera intención. Hay heridas que se descuran por segunda intención. Quiere decir que son heridas contaminadas que cierran por una reepitelización o contracción de la herida. La cicatriz por segunda intención hay una mayor reacción inflamatoria porque el tejido expuesto es mayor. Hay una cantidad mayor de tejido de degranulación. Además que hay una mayor retracción de herida con mayor cantidad de miofibroblastos. Cicatriza de adentro hacia afuera. Esta cicatrización por segunda intención es más antiestética por si acaso. Pero en casos de que la herida esté infectada, la única alternativa es que cicatrice por segunda intención. Hay una cicatrización por tercera intención. Estas son que la herida está expuesta, muy grande, pero no se puede quedar así abierta. Entonces se requiere debridación de la herida, se hace un control de la infección y cuando se pasa estos dos pasos de debridación de la herida y control de infección, se cierra la sutura por una sutura o por un colgajo. Entonces, esta es una cicatrización por tercera intención. Entonces, aquí un pequeño resumen. Primera intención, suturo directamente. Segunda intención, se deja abierto y se repara de adentro hacia afuera. Y tercera intención, hago un debridamiento, control de la infección y recién cierro. Obviamente cicatriza un poco mejor. La cicatrización, ya hemos visto que es una masa de tejido conjuntivo fibroso revestido por la epidermis neoformada que ocupa una antigua solución de continuidad producida por un traumatismo. Las fases de la cicatrización son etapa inflamatoria, etapa proliferativa y etapa de remodelación. Estas fases de cicatrización que hemos visto son desde la lesión hasta la curación, controlando los procesos bacterianos y permitiendo la formación de nueva vascularización. Hay que entender que la primera etapa se denomina inflamatoria por la presencia primero de células mastocitos, macrófagos y de la presencia de
bacterias. Es por eso que se llama. Esta etapa inflamatoria, entonces está mediada por quimiotaxis, citocinas, factor de crecimiento, mayor permeabilidad vascular, vasodilatación y vasoconstricciones. Se trata de una pelea para no permitir, primero, la colonización bacteriana a nivel de las heridas. Una vez que se controla la infección, recién se hace una planificación de proliferación. Entonces se arma un andamio, si quieren la palabra, una escalera para la reparación. Entonces, en esta fase de proliferación o fibroblástico, es una fase de contracción, una fase de miofibroblastos. Finalmente, la tercera etapa de segunda a tercera semana era la fase de maduración. Esta fase de maduración se caracteriza porque desaparecen los fibroblastos, disminuye el colágeno y el agua. Hay cambios físicos y químicos a nivel de la cicatrización. Es decir, el equilibrio entre la formación de colágeno y su destrucción por la actividad de la colagenasa. En esta fase recién se puede poner cremas anticicatrices. Es decir, el paciente te pregunta, ¿y cuándo me voy a poner, doctor, esta crema para que no deje cicatriz? Es en la fase de maduración, entre la segunda y tercera semana después de la injuria o de la herida. El aspecto de una cicatrización va a depender de la cicatriz, del tamaño y la profundidad de la herida, de su localización, del tiempo de curación, la edad y obviamente de una tendencia hereditaria a una cicatrización adecuada. Las cicatrizaciones anormales, como ven acá, se debe a diferentes factores, que pueden ser riego sanguíneo inadecuado, infecciones, isquemia, diabetes, tamaño de la herida, radiaciones, edad avanzada, malnutrición, déficit de vitamina C y A, déficit de minerales, glucocorticoesteroides. Puede haber complicaciones y anormalidades en la cicatrización. Puede haber cicatrices que te causen prurito. Puede haber cicatrices que tengan cambios en la coloración, cambios en la textura, o puede haber quistes de inclusión. Otras anormalidades puede ser la aparición de puentes dérmicos. Puede aparecer las fístulas, incluso la malignización. Estas se denominan úlceras de Marjolin, que son heridas ulceradas que no cierran por más de un año, que se resisten a la cicatrización por medios comunes. Puede haber heridas hipertróficas y queloideas. Es importante ver la diferencia entre una herida hipertrófica y queloidea. Una herida hipertrófica es por depósito excesivo de colágeno más miofibroblastos, pero se limitan a los confines de la herida, no crecen más allá y remiten espontáneamente, por si acaso, no necesitan ningún tipo de tratamiento. A diferencia, las cicatrices de queloideas son cicatrices con depósito excesivo de colágeno. Esta herida, miren, sobrepasa los límites de la herida. Lamentablemente, estas no remiten espontáneamente y es muy difícil tratarlas, por si acaso. Hay aparición de cicatrices dolorosas. Esto es secundario a la formación de neuromas. A veces se necesita hacer tratamientos con anestésicos locales o incluso simpatectomías. Hay heridas
crónicas que no cicatrizan. Son heridas, úlceras cicatrizales rebeldes. A esto se denominan úlceras de Marjorie. Son secundarias a isquemia y pueden malignizar. Tratamiento y curación de las heridas. Tenemos que entender que el tratamiento de las heridas en un paciente policontuso siempre van a ser segundo plano. Es decir, hay otras cosas que podemos tratar de un paciente policontuso. No debemos priorizar la curación de una herida, siempre a segundo plano. Para curar una herida, lo primero es dar una buena anestesia, ya sea por spray o mejor, vía parenteral, ya sea intradérmica. Segundo, debemos saber y conocer la técnica de anestesia. Solo se puede hacer 2 perforaciones y anestesiar toda la herida en un abanico. Se introduce la aguja al tejido celular subcutáneo y en retroceso se va administrando la anestesia y se para absorber para que no sea endovenoso. El proceso de anestesia es importante aspirar. Si sale sangre, no debes administrar el anestésico. Segundo, la limpieza. Debe haber un lavado exhaustivo de las heridas y los tejidos circundantes. Mientras más sucia esté la herida, más importante es este paso. Se puede hacer con agua normal o con solución fisiológica. Si es por mordedura de un animal o de un humano, se debe lavar con agua y jabón. Tercero, se debe debridar y recortar todos los bordes irregulares de la herida, tanto los bordes contaminados como necrosados. Si la herida corresponde, debemos realizar una sutura en el cuerpo hasta 6 horas después de ocurridas. En la cara se puede suturar hasta 12 horas. Las heridas que tienen 12 a 36 horas después de la lesión, se debe primero reavivar los bordes, más el uso de antibiótico terapia y tratarla con sutura. Pero se debe avisar al paciente que existe riesgo de infección. Cuando la herida tiene más de 36 horas, no se sutura. Se espera que haya un cierre espontáneo por segunda intención. Si no se puede solamente por segunda intención, pasa a una curación por tercera intención. Los retiros de puntos. Es importante recordar que cuando suturas tienes que retirar los puntos. En cara, de 5 a 7 días. Párpados, de 3 a 5 días. Miembros y troncos, de 7 a 10 días. Mano, pie, cuero cabelludo, 10 a 15 días. Se debe realizar una adecuada profilaxis antitetánica y si es necesario, se administra vacuna antirrábica. Dentro de las medidas generales, se administra analgésicos, antibióticos y vitaminas para la curación. La curación depende de la herida. Si la herida es muy sangrante, muy exudativa, se debe curar entre 24, 48 e incluso 72 horas. Depende de la herida. La herida no es una ensalada. No se debe poner ningún artículo extraño. Las heridas se deben manejar. Doctor, Lo más al final, por favor, la herida se debe manejar lo más inocuamente posible y sobre todo con antisépticos probados. Incluso hay una corriente en lo que es Chile, que las heridas ya las curan con solución fisiológica nada más, no usan ningún tipo de antisépticos.
Gracias. Dígame, señorita. Buenas tardes, doctor. ¿A qué se refiere cuando dijo de que se deben reavivar los bordes? Cuando hay una herida, se necrosan los bordes por la propia herida. Entonces, hay que cortar hasta que esté viable el tejido. Entonces, esto más o menos se parece así. Les voy a compartir. Estoy compartiendo unas imágenes de Sí, se ve, Google, doctor. ¿ya? Entonces, si ustedes ven esta imagen que he agrandado, está necrosada, ¿verdad? Sí, Entonces, esta imagen, esto no han debridado. Miren, lo han suturado con el borde necrosado. Y que ha quedado una herida mala. Es decir, aquí vemos otra herida necrosada. Miren, todo esto es necrosado. Habría que debridar así y recién ver cómo vamos a solucionar. Entonces, a veces cuando te llegan heridas así, hay que cortar estos bordes y recién ver cómo vamos a solucionar el problema. A veces son muy grandes y después hay que hacer otro tipo de tratamiento. Es por eso. está bien, doctor, ya entendí. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, jóvenes? Bueno, como ustedes ven, es bastante sencillo, simple. No es ningún desafío mental el conocer las heridas, pero nuevamente les recomiendo vean líquidos y electrolitos. Eso sí les va a dar dificultades. ¿Ya? Voy a llamar lista y después podemos retirarnos. Distribución de oxígeno. Cuando son más altas que la necesidad basal de la célula, ocasionan una hipoxia tisular. Esta hipoxia tisular desencadena alteraciones funcionales y metabólicas, además de alteraciones estructurales, causando isquemia y necrosis. Cuando el organismo está en una situación normal, la distribución de sangre y oxígeno es de manera equitativa a todas las estructuras, llegando adecuadamente a toda la microcirculación. Cuando existe alguna patología, el organismo redistribuye la circulación. Si ustedes ven, da más oxígeno a algunos órganos en desmedro de otros órganos menos importantes según el organismo. Esta entrega de oxígeno se realiza mediante una redistribución, es decir, este órgano no llega. Esta redistribución puede haber un shunt, un cortocircuito arterial venoso, puede haber pérdida a nivel de los capilares o edema. Esto causa una entrega deficiente de oxígeno a nivel de los tejidos. La estructura de la célula puede tolerar alguna falta de oxígeno, pero si la falta de oxígeno permanece, afecta el funcionamiento de la bicapa lipídica celular y cae la actividad del piruvato sinasa, disminuye la liberación de acetilcoenzima y hay una disfunción mitocondrial. Entonces, la falta de oxígeno destruye la homeostasis celular. ¿Qué parámetros hemodinámicos identificamos en el shock? Debemos identificar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la presión venosa central, el volumen minuto. Fisiopatológicamente el shock. Nosotros debemos ver el volumen
vascular, volumen minuto, resistencia arteriolar, flujo transcapilar, lecho venoso capacitancia, integridad arterial y venosa. Cuando existe hipoxia celular, hay una alteración de la bomba iónica de membrana, liberación del contenido intracelular al extracelular por muerte celular y alteración del pH, causando una acidesis. Esta destrucción o muerte celular causa disfunción orgánica, falla multiorgánica y muerte. Obviamente existen marcadores de este shock o inicialmente respuesta inflamatoria, pero son marcadores muy difíciles de identificar, como procalcitonina, troponinas, factor de necrosis tumoral, elastasa, fosfolipasas. La única que nosotros utilizamos clínicamente es la proteína C reactiva como un marcador de respuesta inflamatoria sistémica. Si ustedes quieren un marcador previo a que aparezca el shock. La falla orgánica múltiple causa alteraciones en todos los sistemas. En el sistema nervioso central causa encefalopatía, necrosis cortical. A nivel del corazón causa taquicardia, bradicardia, extrasístoles, isquemia. En pulmones, fallo respiratorio, síndrome de distrés respiratorio del adulto. En riñón, falla prerrenal, necrosis tubular. En intestino, gastritis erosiva, colecistitis acalculosa, hemorragias, translocaciones bacterianas. En hígado, hepatitis isquémica, colestasis enterhepática. Hematológicamente, coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia dilucional, a nivel metabólico, hiperglicemia, glucogenólisis, hipertrigliceridemia. A nivel inmune, alteración de la función de la barrera, alteración de inmunidad celular, alteración humoral. Entonces, como vemos, el shock es una patología extremadamente severa. Se puede clasificar el shock de acuerdo al mecanismo de compensaciones. Hay un shock inicial o compensado y un shock tardío o descompensado. En el shock compensado se activa el sistema nervioso, por lo tanto hay vasoconstricción venosa, vasoconstricción arterial, cierre de arteria precapilar y activación de renina-angiotensina. Con eso el paciente puede sobrevivir. En el shock descompensado hay una disminución de flujo a órganos vitales. Los esfínteres precapilares se relajan, los esfínteres postcapilares mantienen su tono, hay extravasación de líquido intersticial y liberación de las prostaglandinas. Obviamente en esta fase ya es una fase de un paciente moribundo. Existen diferentes clasificaciones en la causa del shock. Las más utilizadas son shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock obstructivo extracardíaco y shock distributivo. El más conocido por nosotros es el shock hipovolémico, que quiere decir que hay pérdida de volumen, sea de sangre o de plasma, sea por secuestro extravascular o por pérdidas digestivas urinarias. Cuando disminuye el volumen sanguíneo, hay una disminución de la presión arterial, con lo cual disminuye el flujo renal. Inmediatamente se activa el sistema renina-angiotensina para retener la mayor cantidad de líquido. Entonces, en la fase inicial puede ser un shock compensado.
Claro que depende de la pérdida de volumen. En el shock hemorrágico se ha clasificado en 4 grados. En uno, cuando la pérdida es menor a 750 y 4 mayor a 2000. Hay una línea. Todo lo que está a este lado puede compensar fácilmente el organismo. Todo lo que está a este lado, la compensación ya es muy dificultosa y depende de la reserva fisiológica del paciente. Puede avanzar a un shock descompensado, porque si ustedes ven, aquí vemos el consumo de oxígeno hasta la etapa 2, casi se mantiene la producción de ATP y la demanda. En el estadio 3 y 4 rápidamente cae en picada, lo que va a causar muerte celular y desencadena un shock más grave. El tratamiento de un shock hipovolémico es mantener la vía aérea, identificar la hemorragia, administración de volumen 1 a 2 litros o 20 ml para un niño pediátrico, de soluciones tibias. Si es necesario, se hace transfusión de sangre o administración de adrenalina, noradrenalina o dopamina. Otro shock frecuente se llama shock cardiogénico. Es un síndrome clínico causado por una falla del corazón como bomba. La falta de oxígeno es porque el corazón no bombea bien. Hay una hipoperfusión resultante a la falla de la bomba cardíaca y ocasiona una hipoxia tisular. El infarto de miocardio agudo se puede presentar en ventrículo izquierdo 35% de las veces a 68%. Causa shock cardiogénico, la enfermedad valvular terminal, miocarditis, cardiomiopatía dilatada, insuficiencia mitral y comunicación intraventricular. Pueden ser los desencadenantes de shock cardiogénico. También el shock cardiogénico se define como una patología cardíaca aguda más una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos, asociada a hipoperfusión, es decir, oliguria menor a 30 ml hora o frialdad y palidez. En ecocardiografía se puede identificar criterios hemodinámicos, como índice cardíaco menor a 2.2 litros por minuto y la presión pulmonar en cuña mayor a 15 a 18 milímetros de mercurio. Entonces se establece de esta manera que el paciente está entrando en un shock cardiogénico. Los síntomas van a ser gasto cardíaco disminuido, pulso débil, piel pálida y fría, ruidos cardíacos leves, ingurgitación yugular marcada, llenado capilar lento, presión venosa central elevada. Existen 3 estadios de shock cardiogénico. Los 2 primeros son compensado el primero y el estadio 2 descompensado, pero todavía reversible. El estadio 3 es un shock cardiogénico irreversible. El tratamiento, aparte de las medidas generales, se hace intubación y ventilación del paciente, tratamiento del dolor con morfina, fármacos de acción positiva como la dopamina, restitución de líquidos y si aún así no responde, hacemos un soporte mecánico con un balón de contrapulsión a nivel de la aorta. Es muy difícil cuando un paciente entra en shock cardiogénico recuperar. Shock anafiláctico. Nosotros sabemos que la anafilaxia es una respuesta exagerada a un estímulo. Entonces vemos aquí cómo el alergeno ingresa en una primera etapa, es identificado
por las eosinófilos y mastocitos, y a la segunda exposición recién liberan los mediadores de la inflamación, histamina, leucotrienos, prostaglandinas y citoquinas, que van a causar asma, rinitis, eczema, urticaria. La alergia en los seres humanos puede ser a aspirinas, antibióticos, contrastes, alimentos, picaduras, pero no siempre hacen shock. Miren, solamente el 5% de las personas alérgicas hacen el shock. El resto de los pacientes o hacen angioedema, prurito o broncoespasmo. Cuando se libera estos mediadores de la inflamación, ocasionan una vasodilatación severa con caída de la resistencia venosa periférica. Aumenta la permeabilidad capilar. Hay pérdida de plasma al intersticio, caída del gasto cardíaco y muerte del paciente. Los síntomas que va a presentar van a ser mareos, rash dérmico, prurito, placas eritematosas, dificultad respiratoria, edema de laringe, facial, palpebral, hipotensión arterial, paro cardiorrespiratorio, muerte. El tratamiento es administración de fármacos, epinefrina, corticoides y antihistamínicos, de forma rápida. Un shock muy discutido es el shock séptico y es bastante común. El shock séptico se caracteriza por hipotensión que no responde a fluidos, con presencia de anormalidades de perfusión, además de la presencia de una sepsis. Entonces, shock séptico es sepsis con signos tipo perfusión. La sepsis es mortal en un 30%, el shock séptico es en un 50%, tal vez un poco más. ¿Qué es lo que pasa? Durante la pelea entre mediadores antiinflamatorios y mediadores inflamatorios, se mantiene un equilibrio. Cuando se rompe el equilibrio, existe liberación de múltiples mediadores de la inflamación, como óxido nitroso, prostaglandinas, radicales libres, que van a dañar a nivel de la microcirculación, alterando el flujo capilar, causando disfunción endotelial, alteración de la permeabilidad vascular y por esto alteración en la entrega de oxígeno. Esto hace que los capilares retengan gran cantidad de líquido en desmedro de la circulación, ocasionando falta de oxígeno en los órganos por falta de circulante. Si nosotros ponemos más sangre o más líquido, se retiene a nivel de capilares, no volviendo al corazón, y esto causa el shock séptico. Shock séptico puede ser un hiperdinámico o inicial, o un shock séptico hipodinámico, que es tardío. En el hiperdinámico, el paciente está caliente, todavía responde al aporte de oxígeno, tiene alteraciones de distribución y perfusión, pero aún es reversible. En el shock hipodinámico, el paciente ya es un shock séptico avanzado, hay un paciente soporoso, con daño multiorgánico, microtrombos, coagulación intravascular diseminada y finalmente muerte. Va a tener signos de hipotensión arterial, taquicardia, vasoconstricción cutánea, disminución de diuresis, fiebre. El tratamiento es multidisciplinario. Normalmente tiene que entrar a terapia intensiva donde se le administra antibiótico terapia, líquidos y fármacos inotrópicos positivos. Otro tipo de shock
menos frecuente es el shock neurogénico. Es un shock que es causado por una hipotensión severa por vasoplejía. ¿Qué es eso? Normalmente sabemos que el sistema nervioso central mantiene el tono de las venas y arterias. Cuando este por cualquier causa se rompe, hay una vasodilatación periférica. Entonces, vemos que la pérdida de inervación autonómica del sistema cardiovascular, arterias, venas, capilares, incluso el corazón, causa lo que denominamos el shock neurogénico. ¿Secundario a qué? A lesiones de médula espinal, como esta, anestesia regional, drogas y desórdenes neurológicos, que causan vasodilatación periférica. Esta vasodilatación periférica causa caída de la resistencia venosa periférica. Esta caída de la resistencia venosa periférica disminuye el gasto cardíaco. Y por lo tanto el paciente, nuevamente, muere. ¿Qué signos tiene? Hipotensión sin taquicardia, ni vasoconstricción cutánea. No disminuye la presión de pulso, no responde al aporte de líquidos. El tratamiento es proteger la vía aérea y solucionar el problema. Más raro todavía es el shock hiposuprarrenal. Sabemos que la glándula suprarrenal elimina adrenalina, que nos permite adaptarnos al estrés. Cuando la administración crónica o una lesión de la glándula suprarrenal inhibe la producción de corticoides o cortisol en la glándula suprarrenal, aparece el shock hiposuprarrenal, con un descenso de la resistencia venosa periférica y del gasto cardíaco, ocasionando un shock distributivo. Hay una hipotensión por una hipoperfusión celular. ¿Dudas? ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Bueno, no, estos son dos temas teóricos que hay que repasarlos y estudiarlos nada más. El último tema que vamos a llevar es quemaduras, que es la próxima clase, ¿ya? Si han puesto todos en su presencia en el chat, eso sería todo. Jóvenes, ¿ya? Que les vaya bien, buenas noches, gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana. Hasta luego, Doc. Chao, buenas noches.